El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente, es la más antigua de las tres religiones abrahámicas, grupo que tiene como base e incluye el cristianismo y el islam, originadas en Medio Oriente y tiene la tradición espiritual identificada con Abraham. Cuenta con el menor número de fieles entre ellas. Aunque no existe un cuerpo único que sistematice y fije el contenido dogmático del judaísmo, su práctica se basa en las enseñanzas de la Torá, también llamada Pentateuco, compuesto por 5 libros. A su vez, la Torá o el Pentateuco es uno de los 3 libros que conforman el Tanaj, a los que se atribuye inspiración divina. En la práctica religiosa ortodoxa, la tradición oral también desempeña un papel importante. Según las creencias, fue entregada a Moisés junto con la Torá y conservada desde su época y la de los profetas. La tradición oral rige la interpretación del texto bíblico, la codificación y el comentario. Esta tradición oral fue transcrita, dando nacimiento a la Misná, que posteriormente sería la base del Talmud y de un enorme cuerpo exegético, desarrollado hasta el día de hoy por los estudiosos. El compendio de las leyes extraídas de estos textos forma la ley judía o halajá. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente, personal y providente, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos y las prescripciones rituales de los libros 3 y 4 de la Torá. Consecuentemente, las normas derivadas de tales textos y de la tradición oral constituyen la guía de vida de los judíos, aunque su observancia varía mucho de unos grupos a otros. Otra de las características del judaísmo, que lo diferencia de las otras religiones monoteístas, radica en que se considera no solo como una religión, sino también como una tradición, una cultura y una nación. Las otras religiones trascienden varias naciones y culturas, mientras que el judaísmo considera la religión y la cultura concebidas para un pueblo específico. El judaísmo no exige de los no judíos unirse al pueblo judío ni adoptar su religión, aunque los conversos son reconocidos como judíos en todo el sentido de la palabra. Terminología: hebreos, judíos, israelitas. Según la Tanaj, la tradición se remonta a Abraham, llamado el primer hebreo, por haber venido a la tierra de Canaán desde Mesopotamia siguiendo el llamado de Dios, hace unos 4000 años. Abraham es considerado patriarca por los 3 principales credos monoteístas, por lo que a estos se los conoce también con el nombre de religiones abrahámicas. En la Biblia, los judíos son denominados, hijos de Israel, y, más adelante, fueron llamados, el pueblo de Israel, o, israelitas. El nombre de Israel le fue otorgado al patriarca Jacob, nieto de Abraham, por el ángel con el que se trabó en lucha, quien al bendecirlo lo llamó Israel. El término, judío, aparece solo con posterioridad, y proviene del reino de Judá, reino que estaba formado por 2 de las 12 tribus del pueblo de Israel, las únicas remanentes luego de la escisión entre este reino y el de Israel y de la destrucción del último tras el exilio de las 10 tribus que lo formaban a manos de Asiria, en el año 722 AC, Yahvé, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Quién es judío? La identidad judía no depende en primer lugar de la aceptación de creencias o del seguimiento de un modelo de vida determinado. Es tema de debate entre los religiosos, los filósofos y los sociólogos judíos sobre quién es considerado judío. Dentro de la religión judía, existen 3 ramas que la conforman y cada una de ellas tiene una versión propia de quién es reconocido como judío. En primer lugar, el judaísmo ortodoxo defiende que la ley judía establece que aquel que ha nacido de madre judía o ha realizado un proceso de conversión conducido por un rabino, una comunidad judía y finalizado ante un Beit Din ortodoxo, es judío por definición. En segundo lugar, el judaísmo conservador defiende los mismos puntos, con la particularidad de que los procesos de conversión aceptados son los realizados por la ortodoxia o por los Beit Din propios del judaísmo conservador. En tercer lugar,
Los reformistas creen que son judíos aquellas personas que han nacido de padres judíos o se han convertido ante un Beit Din ortodoxo, conservador o ante un rabino reformista. A este punto cabe añadir que los rabinos reformistas estadounidenses establecieron que los hijos de padre judío podían ser considerados como tales si recibían algún tipo de educación judía. Esto se debe a que un 57% de los hombres judíos decidían casarse con mujeres gentiles. Los judíos caraítas, citando prácticas del Tanaj, consideran judío a todo aquel que nazca de padre judío. Por lo tanto, ser judío es una cuestión de ascendencia biológica o adopción espiritual, por medio de hacerse prosélito, descendientes biológicos o espiritualmente de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Según la halajá, una persona judía puede ser cristiana o musulmana sin perder su condición formal de judío, pero perdiendo los derechos religiosos y comunitarios como por ejemplo, el derecho a la sepultura en un cementerio judaico. A pesar de todo esto, convertirse al judaísmo desde otra confesión es posible, pues en el Talmud se menciona lo siguiente: los rabinos dicen, si alguien llega y quiere ser un converso, ellos le dicen, ¿por qué quieres ser un converso? ¿Acaso no sabes que los judíos están hostigados, acosados, perseguidos y acorralados, y que numerosos problemas los aquejan? Si contesta, lo sé, y no soy digno, entonces lo reciben sin que sea necesario argumentar nada más. Sin embargo, en la práctica será una tarea ardua y compleja, ya que la Torá debe ser seguida por toda la comunidad. Hubo una época en la que el cristianismo consideró una grave ofensa la conversión de sus fieles al judaísmo, y se defendían aludiendo a esta obligación argumentando que por ello no hay ningún tipo de provecho al convertirse al judaísmo ni motivo para fomentar la conversión. Este punto es uno de los que más diferencia al judaísmo del cristianismo o del islam, pues a estas dos últimas religiones monoteístas cualquiera puede pertenecer con tan solo que profese y respete sus creencias. Fundamentos del judaísmo. Estos son algunos de los principios sobre los que se basa la religión judía o que la caracterizan. El judaísmo se basa en el Tanaj, compendio de 24 libros que cuenta la historia del hombre y de los judíos, desde la creación hasta la construcción del segundo templo, e incluye también preceptos religiosos, morales y jurídicos, filosofía, profecías y poesía, entre otros. Sus 5 primeros libros, en conjunto conocidos con el nombre de la Torá o Pentateuco, son considerados escritos por inspiración divina y, por ende, sagrados, y su lectura pública en la sinagoga los días lunes, jueves y sábados forma parte fundamental del culto judío, lo que le ha valido al pueblo judío el nombre de pueblo del libro. La Torá es la fuente primera de los 7 preceptos morales básicos que obligan a todo ser humano como tal, y de los 613 preceptos religiosos que obligan a los judíos, 365 que imponen abstenerse de acción, uno por cada día del año, y 248 preceptos que obligan positivamente a hacer, uno por cada órgano del cuerpo. Los preceptos bíblicos son comentados, explicados, ampliados e implementados por las diferentes exégesis que plasmaron por escrito las tradiciones orales, la Misná y el conjunto en el que ésta está incluida, el Talmud. Los preceptos jurídicos, éticos, morales y religiosos que emanan de la Torá, y que junto a su explicación de la Misná conforman el corpus jurídico principal del judaísmo, el Talmud, son conocidos como la ley judía o halajá, cuya fuente compilativa principal y reconocida por los judíos de todo el mundo, amén de una riquísima y amplia literatura halájica a lo largo de los siglos, es el libro medieval Shulchan Aruj. Los mandamientos de la halajá comandan el ciclo íntegro de la vida judía observante, desde la circuncisión al nacer, pasando por la alimentación, la vida íntima, la vestimenta, y así todos los hitos principales de la vida del hombre, hasta su muerte. La plegaria más solemne de la religión judía, que plasma la esencia misma de la creencia monoteísta, aparece en el 5º y último libro de la Torá: Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Los creyentes la recitan 2 veces por día, en las oraciones matutinas y de la noche. El símbolo judío de nuestros días por excelencia es la estrella de David,
llamado así por la creencia de que el rey David lo adoptó como símbolo de armas en su escudo de guerra y en el de sus soldados, aunque aparece con su significado actual muchísimo más tarde, hacia la Edad Media. El símbolo conocido más antiguo del judaísmo es el candelabro ritual de 7 brazos, emplazado antiguamente en el tabernáculo y luego en el primer y segundo templo de Jerusalén. La vida judía se rige por un calendario basado en la combinación del ciclo mensual lunar y del año solar, cuyos orígenes se remontan a tiempos bíblicos, y por el cual se rigen las festividades y ritos de la religión hasta el día de hoy. La festividad judía más venerada es el Sabbat, considerado sagrado y superado, en solemnidad, solo por el día del perdón o Yom Kippur, precisamente llamado también sábado de sábados. Su relevancia en la vida judía es tal que está incluido entre los 10 mandamientos, que se estiman palabra divina. El liderazgo de la comunidad judía tradicional está en manos del rabino, persona culta y docta en la halajá que conduce a sus acólitos no solo en lo espiritual y religioso, celebrando el culto judío, sus festividades y celebraciones, sino que se gana el respeto de su grey como autoridad moral y líder comunitario, brindando consejo, solucionando problemas y dirimiendo todos los conflictos que pudiesen suscitarse entre sus miembros. El culto judío se celebra en el templo o sinagoga, que sirve asimismo de lugar de reunión y encuentro comunitario, para cuyo fin el rezo en público requiere de un mínimo de 10 varones. La sinagoga sustituye en tal función al templo de Jerusalén, destruido en el año 70 y lugar único de oración y peregrinación hasta su desaparición física. Del mismo modo, los sacrificios rituales que allí se efectuaban fueron reemplazados por sendas plegarias, que el judío piadoso eleva 3 veces al día, al alba, por la tarde y al anochecer. En días festivos se agrega una cuarta a media mañana, y solo en Yom Kippur se cierra la celebración con una quinta plegaria. La religión y el pueblo judío consagraron desde siempre a la tierra de Israel, la tierra sagrada, como uno de sus ejes principales, ya desde sus mismos albores, convirtiéndose esta en parte integral de la idiosincrasia judía. El mundo se divide entre la Tierra Santa y todo el resto, llamado diáspora. Así, las sinagogas de todo el mundo se construyen de cara a Israel, los rezos y festividades concuerdan con su clima y sus estaciones, gran parte de los preceptos pueden cumplirse solo al pisar su suelo, por nombrar algunos pocos. Dentro de la tierra de Israel ocupa Jerusalén un lugar único en la devoción judía, y dentro de la ciudad los restos del templo de Salomón, el llamado Muro de los Lamentos, es considerado el más sagrado de los sitios. Comparten con Jerusalén su condición de santidad, en menor medida, también las ciudades de Hebrón, Seif y Tiberíades. El pueblo judío se identificó desde un principio con la lengua hebrea, considerada lengua sagrada, en la que están escritas la Torá y la mayor parte de la literatura judía. Relegada a condición de lengua muerta durante siglos, reservada a la oración, a la literatura y a los textos jurídicos y teológicos, fue recuperada como lengua hablada y modernizada con el resurgir del sionismo y adoptada como lengua oficial del Estado de Israel. Historia. La comunidad judía de Israel fue dominada por varios antiguos imperios. Los asirios fueron seguidos por los babilonios y luego por los persas hasta la conquista por parte de los griegos. Es en esta época cuando estalla una revolución encabezada por Judas el Macabeo que logra colocar a todo el territorio del antiguo Israel nuevamente bajo dominio judío. El reino asmoneo de Judá pasó por último a manos del Imperio Romano. Israel fue conquistado por el rey asirio Sargón II. Al final del siglo VIII AC el reino de Judea pudo continuar durante un siglo y medio, hasta que en el año 586 AC fue conquistado por los babilonios, comandados por Nabucodonosor II. En ese año se destruyó el primer templo, lugar central de la actividad religiosa judía de la época. Muchos de los judíos fueron desterrados de Israel y fueron llevados como esclavos a Babilonia, lo cual constituye la primera diáspora judía. Durante el exilio en Babilonia, los judíos escriben lo que se conoce como el Talmud de Babilonia, mientras que los judíos todavía establecidos en Judea escriben el Talmud de Jerusalén. Estos dos manuscritos representan las primeras manifestaciones de la Torá en forma escrita,
y el Talmud de Babilonia es el utilizado actualmente por las comunidades judías. La subsecuente conquista de Babilonia a manos de los persas permitió a muchos judíos regresar a su tierra natal luego de 70 años en el exilio babilónico. Se construyó un nuevo segundo templo y se restablecieron las antiguas prácticas. Es en el año 70 DC, cuando estalla una nueva rebelión y es destruido el segundo templo. Muchos habitantes judíos son vendidos como esclavos y esparcidos por los confines del Imperio Romano, proceso que se conoce como la diáspora. La historia de Masada demuestra el arrojo de los soldados judíos de la época. Numerosas comunidades judías florecieron en el Imperio Sasánida y en el Imperio Romano. En la temprana Edad Media el reino házaro adoptó el judaísmo como su religión oficial, pero aún se discute el alcance de esta conversión entre los pueblos sujetos al Khan házaro. La hegemonía del cristianismo en Europa significó numerosas persecuciones contra el pueblo judío, las cuales derivaron en frecuentes y reiteradas expulsiones. Muchas comunidades tuvieron que vivir en barrios segregados llamados guetos, pero también es cierto que en otros periodos gozaron de mayor tolerancia, sin ser nunca aceptados del todo. Durante el medievo, por más que se buscasen mercaderes de profesión, no se hallaba ninguno o más bien se hallaban únicamente judíos. Solo ellos, a partir de la época carolingia, practicaban con regularidad el comercio, hasta tal punto que en el idioma de aquel tiempo, las palabras judaeus y marqueitar eran casi sinónimos. Unos cuantos se establecieron en el sur de Francia, pero la mayoría venía de los países musulmanes del Mediterráneo, desde donde se trasladaron, pasando por España, al occidente y norte de Europa. Todos ellos eran radanitas, perpetuos comerciantes viajeros, merced a los cuales se mantuvo el contacto superficial con las religiones orientales. El comercio al que se dedicaron fue exclusivamente de especias y telas preciosas, que transportaban trabajosamente desde Siria, Egipto y Bizancio hasta el Imperio carolingio. Los mercaderes judíos se dirigían a una clientela muy reducida. Las utilidades que realizaron debieron ser muy importantes, no obstante se debe considerar que su papel económico no llegó a ser trascendental. En el mundo musulmán, a pesar de algunos episodios de persecución y matanzas, los judíos fueron tolerados por ser uno de los pueblos del libro a cambio del pago de importantes tributos y de numerosas restricciones, llegando a ocupar en algunos casos altos puestos en la administración califal tanto en Damasco como en Bagdad y en Córdoba. Sin embargo, que fueran tolerados no les libró nunca de su condición legal de dhimmies, lo cual los condenaba a numerosas discriminaciones y a una situación de sumisión. Los judíos españoles, conocidos como sefardíes, fueron obligados a convertirse al cristianismo o ser expulsados en 1492 de los reinos de Castilla y Aragón mediante el Edicto de Granada. Muchos encontraron refugio en el Imperio Otomano. Incluso hoy en día viven en ciudades como Estambul o Esmirna judíos sefardíes que conservan el español medieval como su lengua. No existió otro estado judío en Israel hasta 1948, cuando fue declarada finalmente su independencia. Historia bíblica. La historia judía se remonta a las viejas tradiciones bíblicas. Cuando el arca de Noé encalló en el monte Ararat, los hijos de Noé dieron origen, respectivamente, a los semitas del Próximo Oriente, a los camitas de África y a los jafetitas del resto del mundo. Abraham, padre de los judíos, al recibir de Yahvé la orden de asentarse en la tierra de Canaán, se puso en camino inmediatamente, partiendo de su patria, Ur, de los caldeos. Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob fueron pastores nómadas. Sus descendientes se vieron empujados por el hambre a la tierra de Gosén, en el delta del río Nilo. Pero el faraón de Egipto, viendo que aumentaban imparablemente y se hacían poderosos, los redujo a la esclavitud. Con Moisés ungido como líder y legislador, el pueblo elegido por Dios se dirigió hacia Canaán, la tierra prometida. La dramática marcha desde Egipto a través del Mar Rojo y la peregrinación de 40 años por el desierto son hitos importantes en la historia del pueblo israelita. Los judíos, una vez conquistada la ciudad de Jericó, se establecieron en la zona agrícola de Canaán, tierra de la cual en la Biblia se dice que, manaba la leche y la miel.
Una vez establecidos en Israel, la tierra fue dividida entre las 12 tribus: Aser, Neftalí, Manasés, Zabulón, Isaacar, Gad, Efraín, Dan, Benjamín, Rubén, Judá y Simeón. Con el tiempo se pasó de una teocracia a una forma de gobierno monárquica, y fueron los reyes más famosos de la época Saúl, David y su hijo Salomón, con su capital en Jerusalén. Después del reino de Salomón, la nación se dividió en dos reinos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judea en el sur, donde los judíos toman su nombre. Libros. El Tanaj, aquella parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento por los cristianos, se compone de 24 libros. La Torá, literalmente la doctrina o Pentateuco o 5 primeros libros de la Biblia de los cristianos, considerada de origen divino, y denominada por la tradición como Torá escrita. Los Neviim o libro de los profetas. Los Ketubim. La Misná, recolección de las tradiciones orales y exégesis de la Torá, entregada según la creencia directamente a Moisés por Yahvé en el monte Sinaí, transmitidas oralmente de generación en generación, y compiladas al cabo de los siglos por el rabino Yahudá Anasí, en el siglo II. El Talmud o Guemará, formado por un voluminoso corpus de interpretaciones y comentarios atribuidos a los amorreos, estudiosos que vivieron en el siglo II, posteriores a la edición de la Misná. Comúnmente, por Talmud se entienden también a los comentarios posteriores cuyo origen remonta a la medievales, entre los que destaca Rabbi Shlomo Yitzhak, y en la Edad Media surgen dos obras consideradas el centro de la literatura halájica. El Shulchan Aruch, compilación y codificación de toda la halajá por temas, obra del rabino Yosef Kerou de Seifd en el siglo XVI, cuya normatividad es aceptada prácticamente por la totalidad de los judíos. El Misné Torah de Maimónides, llamado en hebreo Moshe ben Maimón. Los judíos yemenitas prefieren a este último antes que al Shulchan Aruch. Cabe destacar también la importancia del libro fundamental de la cábala judía. El Zohar, libro místico escrito por el rabino Shimon Bar Yochai. Demografía. Según el profesor Sergio Della Pérgola, experto en demografía del pueblo judío de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en 2001 vivían en el mundo 13.200.000 judíos, de los cuales 4,9 millones residían en Israel, mientras que los restantes 8,3 millones lo hacían en la diáspora, el nombre dado por los judíos a la comunidad judía fuera de Israel. La mayor concentración de población judía se encontraba en Israel. El mayor núcleo urbano del mundo judío era el área metropolitana de Gas-Sidán, o el Gran Tel Aviv, con 2,5 millones, a la que seguían Nueva York, con 1,9 millones, Haifa, con 655.000, Los Ángeles, con 621.000, Jerusalén, con 570.000 y el sudeste de Florida con 514.000 judíos. En 2010, según The Jewish Population of the World, cuya fuente es el American Jewish Yearbook y el North American Jewish Databank de la Universidad de Connecticut, la cifra era de 13.430.000 judíos en el mundo. En América residían alrededor de 6.039.600, en Asia alrededor de 5.741.500, en Europa aproximadamente 1.500.000, en Oceanía 115.100 y en África 76.200. Son cifras que cambian permanentemente. Festividades judías. Días del arrepentimiento. Rosh Hashanah, Año Nuevo, 1 y 2 de Tisrei. Yom Kippur, Día del Perdón, 10 de Tisrei. Las fiestas de peregrinación y fiestas de liberación. Sukkot, fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, del 15 al 22 de Tisrei. Shavuot, fiesta de la entrega de la Torá, 6 de Sivan. Pesaj, la fiesta de los panes ácimos, 15 de Nisan. Purim, 14 de Adar. Festividades que no aparecen en la Torá. Hanukkah, fiesta de las luminarias, del 25 de Kislev al 2 de Tebet. Tu Besbat, Año Nuevo de los Árboles, 15 de Sebat. Lag BaOmer, 18 de Iyar, cuenta del Omer.
Conmemoraciones que no aparecen en la Torá. Tis'a B'Av, destrucción del templo, 9 de Av. Días de ayuno. Ayuno de Gedalia, Tzom Gedalia, 3 de Nizan. Ayuno del 10 de Tebet, Tzom Asara Betebet, 10 de Tebet. Ayuno de Esther, Tanit Esther, 13 de Adar. Ayuno del 17 de Tamuz, Tzom Siva con acento Asar Betamuz, 17 de Tamuz. Ayuno del 9 de Ab, Tzom Tisa con acento Beab, 9 de Ab. Ayuno de Yom Kippur, ayuno del 10 de Tisrei. Conmemoraciones modernas. Yom HaShoah, día de duelo por las víctimas del Holocausto, 27 de Nizan. Yom HaZikaron, día de duelo por los caídos en las guerras, 4 de Iyar. Festividades modernas. Yom HaAtzmaut, día de la independencia de Israel, 5 de Iyar. Yom Yerushalayim, día de la reunificación de Jerusalén, 28 de Iyar. Sinagogas. Desde el año 70 de nuestra era, fecha en la que el Imperio Romano destruyó el segundo templo de Jerusalén, la sinagoga pasó a ser el lugar de preferencia para el culto, aunque el judaísmo no emite una preferencia sobre un lugar específico para dicha actividad. En hebreo, la sinagoga se llama Bet Knesset o lugar de reunión. Los varones, al entrar a la sinagoga, generalmente se ponen una kipá o yarmulke sobre su cabeza. También se acostumbra utilizar espacios normalmente destinados al estudio para la oración. A los miembros del clero judío se les llama rabinos o dayanim. Corrientes del judaísmo. El judaísmo no es una religión monolítica ni presenta una absoluta cohesión ni unidad. Los judíos reformistas, ortodoxos y masortíes mantienen unos con otros relaciones, no siempre cordiales, pero están organizados en grupos completamente autónomos. Las diferencias entre los judíos ortodoxos y no ortodoxos, o practicantes y no practicantes según los ortodoxos, se considera una amenaza a largo plazo a la estabilidad del Estado de Israel, donde la mayoría es no practicante pero el poder político y religioso está en manos de los ortodoxos. Esas tres ramas principales del judaísmo se vinculan a través de la tradición rabínica de la Edad Media y del Talmud, aunque la importancia que prestan a dicha tradición varía de uno a otro. Los tres grupos provienen del tronco común de los fariseos, quienes al principio de la era cristiana representaban la tendencia más numerosa en el seno del judaísmo. Aún hoy en día, existen algunos samaritanos y caraítas, disidentes desde el punto de vista de la ortodoxia rabínica, en Medio Oriente. Judaísmo ultraortodoxo. También conocido como Haredí, presenta dos diferencias doctrinales con el ortodoxo, una práctica especialmente devota, y su distanciamiento del sionismo. Tiene dos grandes subdivisiones. Hasidismo. Mitnagdismo. Judaísmo reformista. El judaísmo reformista es una de las grandes ramas de la religión judía en la actualidad, de origen askenazí, junto con el judaísmo ortodoxo y el judaísmo conservador o masortí. El judaísmo reformista defiende la autonomía individual en lo relativo a la interpretación de los preceptos religiosos. Principios del reformismo. Planteamientos. Judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo es una de las ramas de la religión judía en la actualidad, junto con el judaísmo reformista y el judaísmo conservador o masortí. Se distingue de ellas por su adhesión rigurosa a la halajá. Carece de una autoridad doctrinal central permitiendo cierta variación en la práctica. Afirma que la festividad de Pesaj, el Sabbat y todos los preceptos de la Torá, fueron entregadas por Dios mismo a Moisés hace más de 3323 años en el monte Sinaí. Creen que Moisés a su vez enseñó estas leyes a todo el pueblo israelita, que como una sola entidad aceptó cumplirlas antes de saber en qué consisten o el porqué de cada una de ellas, con una disposición única de entidad indivisible. De acuerdo con su actitud hacia la cultura contemporánea, el judaísmo ortodoxo se divide informalmente en judaísmo ortodoxo moderno, que busca adecuar hasta algún punto sus prácticas y estudios a la situación social contemporánea, aunque es firme con respecto a la halajá, el sionismo religioso que liga el judaísmo ortodoxo con el sionismo y el judaísmo haredí,
que rechaza toda innovación que sus líderes consideren contraria al espíritu de la Torá. El judaísmo ortodoxo nació como respuesta adversa al crecimiento del judaísmo reformista en la Alemania del siglo XIX. Este seguía principalmente por la halajá o ley judía especificada en el Talmud y codificada en el Shulchan Aruj. Estos a su vez se basan en la Torá. Considera que las leyes fueron entregadas no solamente a esta generación, sino también dirigidas a todos sus descendientes, y contienen en sí todas las facetas que se puedan pensar que requieran su aplicación. En el judaísmo ortodoxo, no se acepta como judío a aquel que se haya convertido al judaísmo por otras reglas que las de la halajá. El rabino ortodoxo es el único que puede celebrar un matrimonio religioso en Israel. Creencias. Judaísmo conservador. También conocido como judaísmo masortí o tradicionalista. Este movimiento se formó en los Estados Unidos a través de la fusión de dos grupos distintos, los reformistas y los ortodoxos. Enfatizan que los judíos constituyen una nación, pero que ésta no puede identificarse, en su totalidad, con el Estado de Israel. Los conservadores no siguen la ley judía en su totalidad, sino que se inclinan hacia interpretaciones más abiertas al mundo moderno, no siempre basada en la opinión mayoritaria de los sabios. Judaísmo secular. Los judíos seculares son aquellos que pertenecen al pueblo judío por ascendencia familiar, en concordancia con las leyes del judaísmo, sin embargo se esfuerzan poco o nada por practicar las leyes judías. La mayoría de los judíos seculares son indiferentes al judaísmo, el cual forma parte relativamente pequeña de su identidad. Esto último los diferencia de los judíos humanistas seculares. En hebreo, principalmente en Israel, a los judíos seculares se los conoce como Gilonim, en singular Giloní. Judaísmo humanista secular. Corrientes menores. Judaísmo reconstruccionista. Judaísmo caraíta. Judaísmo nazareno.